Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica. Su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo 3, creo en el Espíritu Santo. En el artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. En el párrafo 1, la Iglesia en el designio de Dios. Y este párrafo tiene en su tercer apartado, lo dedica al estudio del misterio de la Iglesia. Va a dedicar 7 puntos, 7 números a la profundización de este tema. El día de hoy nos vamos a centrar en 3 números. Números 774 a 776, que tiene como tema central la Iglesia, sacramento universal de salvación. Número 774 del Catecismo dice: la palabra griega mysterion ha sido traducida en latín por 2 términos, mysterium y sacramentum. En la interpretación posterior al término sacramentum, expresa mejor el signo visible de la realidad oculta de la salvación indicada por el término misterio. En este sentido, Cristo es el mismo, el misterio de la salvación. No hay otro misterio de Dios fuera de Cristo. La obra salvífica de su humanidad santa y santificante es el sacramento de la salvación, que se manifiesta y actúa en los sacramentos de la Iglesia. En las iglesias de Oriente llaman también los santos misterios. Los 7 sacramentos son los signos y los instrumentos mediante los cuales el Espíritu Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la cabeza, en la Iglesia, que es su cuerpo. La Iglesia contiene, por tanto, y comunica la gracia invisible que ella significa. En este sentido analógico, ella es llamada sacramento. No olvidemos, queridos amigos, que este catecismo que estamos estudiando es un catecismo mayor, ¿no?, que está escrito para las personas encargadas de los catecismos en cada uno de los lugares, ¿no?, para que tomen de él su contenido y lo puedan traducir de una manera más pedagógica, incluso para que sea un poco más fácilmente comprendido dentro de las distintas culturas, de las lenguas, de las tradiciones. Por eso quizás algunos de los puntos son así como muy elevados, pero bueno, ya es tarea de los encargados de las catequesis en los países, en las diócesis, pues ir bajando todos estos conceptos al entendimiento del pueblo de Dios. Fijémonos cómo hay aquí una afirmación muy importante en este número 774 del Catecismo, que dice que la Iglesia es sacramento de salvación. Esta palabra sacramento, usado en la Iglesia, fue una novedad del Concilio Vaticano II. Hasta entonces, la Iglesia no había usado en su magisterio este término aplicado a ella misma. Es nuevo del Concilio Vaticano II. Sacramento es un signo visible de una gracia que es invisible. Este signo visible también es instrumento. Es decir, el sacramento es signo visible de una gracia invisible y también es instrumento. Por una parte, significa algo y además es instrumento eficaz. Por ejemplo, el agua del bautismo es un sacramento porque es un signo visible que simboliza la pureza del alma, por eso limpia el pecado original, por eso nos da la vida nueva, por eso nos hace hijo de Dios. Pero el agua no solo es un signo, sino que es un instrumento. Dios, a través de esa agua, nos santifica, nos purifica, nos da vida nueva, nos hace hijos de Dios. Es un signo visible y al mismo tiempo es un instrumento. De igual manera que el agua
es sacramento del bautismo, así es la iglesia. La iglesia es un signo visible de una presencia invisible de Dios entre nosotros. Pero además también la iglesia es un instrumento a través del cual Dios nos santifica. Como hemos dicho en diferentes ocasiones, además de que esto es una realidad, pues la iglesia, que antes no lo había expresado de una manera tan directa, en el Concilio Vaticano II ya lo afirma magisterialmente. La iglesia es sacramento universal de salvación. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa que la iglesia ha adquirido una mayor conciencia de la vocación que Dios le ha dado. La vocación que Dios le ha dado, que es ser signo visible de Él para salvar al mundo. Esta es la conciencia que tiene la iglesia. Fíjese que la iglesia no está jugando. Es el signo visible de Dios, ¿para qué? Para salvar al mundo. Está llamada a ser un instrumento de Dios para toda la humanidad. Todos están llamados a la iglesia porque todos están llamados a Dios. Porque, queridos amigos, la iglesia no es un club. La iglesia no es solo para algunas personas que tienen cierta sensibilidad hacia la caridad, hacia la oración. No. La iglesia es un instrumento de Dios para todas las gentes, con sensibilidad y sin sensibilidad. Por esto no supone tener una conciencia arrogante, como la llaman algunos, ¿no? Esta iglesia de arrogantes, esta iglesia de creídos. Esto nace de una conciencia de ser instrumentos de Cristo. Esto es muy importante, ¿no? Porque ha existido siempre en la iglesia esta tentación de reducirla pues a una dimensión solamente interiorista o a una dimensión simplemente institucional. Y fijémonos cómo existen marcadamente estas dos tendencias o estos, digamos, dos maneras de ver a la iglesia. Está la visión o la manera de verla de los que hablan de la iglesia desde fuera de ella, que siempre la tienden a reducir a una mera institución humana, como algo visible, negando lo invisible. Mientras que también hay una visión desde dentro de la iglesia, donde se tiene la tentación de ver la iglesia únicamente como una comunidad de fe, pero negando su aspecto visible, negando su aspecto institucional de iglesia, como si la iglesia fuera únicamente una comunión en el amor, pero que sobra la jerarquía, sobra las instituciones. De un supuesto como espiritualismo, pero que rechaza la institución. Es muy curioso, pero estas dos tentaciones se dan a la misma vez. En la historia de la iglesia, en 2000 años, pues esto ya ha existido antes, estas dos tentaciones. Fíjense cómo por allá en la Edad Media, por ahí en el siglo XIV, surgieron en el seno de la iglesia movimientos antieclesiásticos que querían una iglesia pobre y santa, que no querían una iglesia institucional, ni querían papa, ni querían jerarquía, ni querían obispos, ni nada, que solo querían la fuerza del Espíritu Santo, pero sin autoridad y sin mediación de la iglesia. El lema que usaban en el siglo XIV era más Cristo, menos iglesia. Hoy también escuchamos eso. Han pasado 700 años. Estos que hablan hoy de este eslogan, ¿no? Más Cristo, menos iglesia, piensan que están inventando, ¿no? El agua tibia, pero esto es viejísimo. Estos hombres por allá decían que la iglesia, pues, eran todos predestinados a la salvación, que los pecadores no pertenecían a la iglesia, aunque estaban en la iglesia, no son la iglesia. Eso era lo que decían, ¿no? Decían que el Papa era vicario de Cristo en la medida que reproducía las virtudes de Cristo. Frente a todo esto, la iglesia reaccionó y respondió y dijo, aunque el Papa sea un pecador,
es el vicario de Cristo. Claro que ojalá que el Papa reproduzca siempre las virtudes de Cristo en su vida, sí, pero aunque fuese un pecador, es el vicario de Cristo. Aunque el sacerdote que esté ahí en tu parroquia celebrando la Eucaristía estuviera en pecado, es el sacerdote. Esa parroquia, esa Eucaristía se está dando, porque no es él, es Cristo. Fíjense cómo Jesús puso a Pedro como su vicario en la tierra, como la roca, como el fundamento, incluso cuando Pedro era también un pecador. Por tanto, no tenemos que confundir, queridos amigos, el misterio de la iglesia con ese espiritualismo, ¿no? Que parece que confunde la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Aunque los que formemos parte de la Iglesia Católica, todos los que me escuchan, seamos pecadores, la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia del Señor y Jesús ya lo sabía. Todas las herejías que existieron, que existen y que existirán, todas siempre han partido de una buena intención. Las herejías espiritualistas tenían la intención de reaccionar en frente a esa parte del clero de la iglesia que estaba apagada, que estaba incluso aprovechándose de beneficios eclesiásticos, que estaban aburguesados, claro que sí, y reaccionan. Pero la reacción no es acabar con la institución. El contexto histórico donde surgen estas herejías ya lo hemos entendido. Lo que pasa es que el demonio saca provecho de todo y pretende que la reacción sea alejarse de la iglesia, que la reacción sea avergonzarse de la iglesia, que la reacción sea acribillar a la iglesia en todo y por todo. Claro que el demonio va a hacer eso. En este contexto está la reforma protestante de Martín Lutero, llegando hasta el extremo Lutero de decir: toda mediación humana corrompe la gracia de Dios. No quiero ningún mediador. Bueno, Lutero, tranquilo. Dios ha querido que haya mediadores. En primer lugar, Cristo, y en segundo, la iglesia que prolonga esa mediación de Cristo, aunque a Lutero no le guste. Cristo, cuando eligió a los 12 apóstoles, sabía que iban a ser mediadores. Esos mediadores a través de los cuales los hombres iban a conocer su mensaje y su predicación. Eran mediadores. Pedro, Juan, Santiago, Bartolomé, todos eran mediadores. La iglesia es sacramento visible. Eso es entender que esta iglesia es una prolongación de la encarnación de Jesucristo. Dios se hizo carne, Dios habitó entre nosotros, Dios se ha quedado entre nosotros, Dios se hizo visible en Jesucristo en su encarnación y la iglesia es visible. La iglesia es signo visible. Y queridos amigos, nosotros no tenemos que avergonzarnos de esa visibilidad. Aunque a veces se le vean los pecados, como se le veían a Pedro, Jesús no se asusta de eso. Jesús no se asusta de los pecados de Pedro. Aún así, con sus pecados, le encomienda las llaves del reino de los cielos. ¿Acaso cuando Jesús le entregó las llaves, Pedro ya era santo? Jesús no se asusta de nuestros pecados. En el fondo de todo, el que se escandaliza de la iglesia, queridos amigos, y perdón que diga esta expresión tan fuerte, el que se escandaliza de la iglesia se escandaliza de Cristo. Juan 10, 32, 33. Jesús dijo: muchas obras buenas que vienen del Padre os he mostrado. ¿Por cuál de esas obras queréis apedrearme? Le respondieron los judíos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por una blasfemia, y porque tú, siendo hombre,
te haces a ti mismo Dios. Eso es lo mismo que pasa hoy con la iglesia. Lo que le molesta al hombre moderno de la iglesia no es las cosas que hace, no son sus escuelas, sus hospitales, sus centros de misión, sus centros de atención, su diplomacia internacional. Eso no le molesta. Es más, lo agradece. Lo que más le molesta al hombre de hoy es que la iglesia tenga conciencia de ser el sacramento visible de Dios entre los hombres. Me acuerdo una historia que me han contado en el año 85, cuando fue la reforma migratoria, este regalo que el presidente Bush hizo a las personas migrantes aquí en los Estados Unidos, ¿no? De hacer una amnistía. ¿Quién fue la primera que sacó la cabeza y abrió sus puertas para que todo el mundo fuera a la iglesia a llenar sus documentos? Fue la Iglesia Católica. Miles y miles, por no decir millones y millones de personas se acercaron a la iglesia para que le llenaran sus documentos, para que les ayudaran a conseguir todo lo que necesitaban. Hasta ahí la iglesia al mundo le encanta. Mientras sus obras ayuden, mientras den de comer, mientras hayan Madres Teresas de Calcuta que curen las heridas de los leprosos, hasta ahí la iglesia le gusta a todo el mundo. Mientras la misión católica ofrezca todo lo que ofrece, para uno y para otro, no necesariamente desde el área meramente religiosa, a todo el mundo le encanta ir a que lo atienda un médico, a que lo atienda un abogado, a que le ayuden para migración, etcétera, etcétera. Hasta ahí la iglesia es pasable. Pero lo que ya no les gusta es cuando la iglesia entonces viene a proponer lo que es su vocación. Lo que le molesta a esta cultura del relativismo es que alguien crea todavía en la verdad. Hay quien acepta que Dios exista, pero lo que no puede soportar es que esa existencia de Dios se haga histórica, se haga presente, se haga cercana a nosotros y nos recuerde cuál es la voluntad de Dios y nos recuerde dónde está la frontera entre el bien y el mal. Eso ya no le gusta al hombre. Hay quien cree en la existencia de Dios, pero que exista lejos, y le molesta que alguien le recuerde qué es la voluntad de Dios. Por eso, iglesia, no. Mientras me dé de comer, sí, pero cuando me diga que Dios existe y qué es lo que quiere para mí y de mí, entonces ya no. Ya estos son unos pecadores. Ah, pero cuando fuiste a que te arreglaran tus papeles de migración, ahí sí la iglesia no era pecadora. Cuando fuiste ahí con el padre para que te ayudara ahí a dialogar con tu esposo, ahí sí no es un pecador empedernido. Ahí sí es ¡ay, qué padre tan bueno! Igual que en tiempos de Jesucristo, a esta gente le molestaba la cercanía de Dios entre ellos. Así hoy les molesta la cercanía de Dios en su iglesia. El hombre, aunque cree en Dios, prefiere un ser lejano, que le permita hacer de su vida lo que quiera, como quiera y durante el tiempo que quiera. Pero se escandaliza cuando escucha esa expresión sobre la iglesia: sacramento universal de salvación, un signo que viva junto a mí, y se rasgan los hombres las vestiduras. Es curioso, queridos amigos, que a veces escuchamos, ¿no? ¿Dónde está Dios? Cuando ocurre alguna desgracia, ¿no? No falta por ahí todos los que salen diciendo: ¿y Dios dónde está? Ante el terremoto, ante el tsunami, ante el hambre, ante la guerra. Y sin embargo, por otra parte, nos molesta que esté tan cerca. Vivimos preguntando en dónde está, pero del otro lado nos molesta que esté tan cerca. Cuando la iglesia nos recuerda cuál es la voluntad de Dios, o cuando nos dicta cuál debe de ser nuestro comportamiento, o cuando nos dice cuál es la frontera entre el bien y el mal,
que no debe de ser cruzada. ¿Dónde está Dios? Como ese adolescente que está en casa, que le exige a sus papás los derechos, pero sin asumir ninguna de sus responsabilidades. Esta es la paradoja. Que decir que la iglesia es un sacramento porque la misma estructura del ser del hombre es sacramental. Todo pensamiento, todo afecto humano necesita algo visible, necesita un signo, necesita la mediación del cuerpo. Si alguien en su corazón ama, necesita una sonrisa, necesita un beso, necesita un regalo. El hombre necesita de signos visibles. Nosotros no somos espíritu puro como pretenden decir algunas sectas. Tenemos un cuerpo con el que tenemos que expresarnos. Si alguien ama, besa. Si alguien ama, sonríe. Si alguien ama, da un regalo. Nuestra corporalidad hace necesario el sacramento, el signo visible. Exprésate. Por eso la iglesia es necesaria para nosotros. Dios, que es un buen padre, un buen pedagogo, entendió desde el inicio que no íbamos a necesitar de la iglesia para salvarnos. Dios se ha acomodado a nosotros para que le entendamos. Nosotros muchas veces nos quejamos de que Dios es un misterio. Y luego cuando Él se manifiesta en un rostro humano, decimos, ¿cómo puede ser? No podemos quejarnos de una cosa y de su contraria. Dios se manifiesta. ¿De qué nos escandalizamos? Cristo es sacramento del Padre y la iglesia es sacramento del Hijo. Es verdad que no aplicamos esta mediación en la misma medida a Cristo y a la iglesia, porque Cristo es mediador como cabeza y como fuente, mientras que la iglesia ofrece pues un misterio de esa mediación de Cristo. Pero la iglesia es sacramento del Hijo, como el Hijo es sacramento del Padre. Es verdad también que los que formamos la iglesia tenemos pecados, ¿no? Y puede ser que oscurezcamos esa mediación. Pero somos sacramento de Cristo, prolongando y participando de ese ser de Cristo a todos los hombres. Los jóvenes en su salón no tienen al mejor catequista del mundo. Posiblemente tienen un catequista pues con muchas debilidades, tienen un catequista incluso con muchas lagunas de conocimientos, pero por medio de ese catequista, ese hombre está prolongando aquel ser de Cristo. Fijémonos bien, queridos amigos, cuando decimos que la iglesia es sacramento de Cristo, no estamos diciendo que haya 8 sacramentos, no. De hecho, el Concilio Vaticano II dice que la iglesia es como un sacramento en este sentido metafórico. No es que hayan 8 sacramentos. Es un sentido metafórico de hablar de la iglesia así. En resumen, cuando se quejaban Lutero y otros más de sus amigos de que no querían mediadores, queriendo tener un contacto directo con Dios, curiosamente, cuando Lutero quiere suprimir la mediación de la iglesia de los apóstoles, queriendo ir a la fuente pura de la palabra de Dios sin que nadie me ayude, curiosamente, somete la palabra de Dios al arbitrio de cada uno. Lutero pone la sagrada palabra de Dios al arbitrio de cada hombre en particular y hace de esa palabra de Dios un peligro para ser relativizada, para ser subjetivizada.
¿Por quién? Por ese nuevo mediador. La consecuencia de esta mentalidad de Lutero fue inevitable. El montón de sectas que aparecen y aparecen porque cada uno es el interpretador de la palabra de Dios a su manera. No podía ser otra. Era inevitable la consecuencia de poner la palabra de Dios a la libre interpretación particular de cada hombre. Cuando se rechaza el magisterio de la Iglesia, uno cae en el subjetivismo y puede caer en la arbitrariedad propia y puede convertirse él solo en el interpretador de la palabra de Dios. Es muy curioso, muy curioso. La palabra herejía significa elección. Elegir una cosa frente a otra. Elegimos al magisterio en contra de la espiritualidad, o al revés. No elegimos al magisterio en contra de la espiritualidad, ni elegimos la espiritualidad en contra del magisterio, no. Nosotros los católicos no elegimos una cosa frente a otra, sino que integramos las dos. Cristo es Dios y es hombre. Algunas herejías decían que Cristo era solo Dios, otras decían que Cristo era solo hombre. Algunas herejías dicen que la iglesia es solamente institución humana, otras que solamente es institución divina, como comunión espiritual. No, los católicos integramos las dos. Continúa el número 775 del Catecismo diciendo: la iglesia es en Cristo como un sacramento o signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano. Ser el sacramento de la unión íntima de los hombres con Dios es el primer fin de la iglesia. Como la comunión de los hombres radica en la unión con Dios, la iglesia es también el sacramento de la unidad del género humano. Esta unidad ya está comenzada en ellas porque reúne hombres de toda nación, raza, pueblo y lengua. Al mismo tiempo, la iglesia es signo e instrumento de la plena realización de esta unidad que aún está por venir. Por tanto, la iglesia es signo de unidad de Dios con la humanidad y signo de unidad entre nosotros. Parece que la iglesia, queridos amigos, es como un antídoto de aquello que hace el pecado. El pecado, por definición, es dispersión, desunión, desintegración, divorcio. El pecado es Babel. Cada uno a lo suyo, cada uno por su lado, sin entenderse. Eso era Babel, la torre de Babel. El pecado da una sensación de que mi hermano me estorba. Sin embargo, la gracia de Dios me hace entender que mi hermano no es un estorbo, sino que es para que yo viva en comunión de amor con él. Cristo lloraba mirando a Jerusalén y decía: ¿cuántas veces he querido reuniros como la gallina a sus polluelos bajo sus alas? La iglesia es esa imagen. Cristo que reúne a todos, que los convoca a todos en la unidad. La iglesia es signo de la unión de Dios con los hombres y de todos los hombres entre sí. Esto es una belleza. ¿Qué hace el protestantismo? El protestantismo no une, el protestantismo no crece, el protestantismo se desparrama. Se desparrama. No encuentras las iglesias protestantes poniéndose de acuerdo, porque no hay manera de ponerse de acuerdo en nada. ¿En qué? Se podrán poner de acuerdo en cosas humanas, como si vamos a ayudar, si vamos a hacer una obra de caridad, si vamos a ayudarle al Estado a hacer una respuesta de algo, no sé, como ahora con la pandemia, vamos a unirnos las iglesias para que ayudemos, pero eso es lo externo. En lo interno no se puede. La iglesia que tienes enfrente protestante con la que tienes al lado protestante no se pueden sentar a ponerse de acuerdo porque no tienen signos de unidad. La iglesia católica es todo lo contrario.
Es el signo de unión de Dios con los hombres y de todos los hombres entre sí. Que sea Pentecostés, donde todos nos entendemos, lugar de comunión, donde hablemos todos el mismo idioma, que es el idioma del Espíritu. Eso es lo que nos invita la Iglesia. Y el número 776 dice: como sacramento, la Iglesia es instrumento de Cristo. Ella es asumida por Cristo como instrumento de redención universal, sacramento universal de salvación, por medio del cual Cristo manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre. Ella es el proyecto visible del amor de Dios hacia la humanidad, que quiere que todo el género humano forme un único pueblo de Dios, sea una en un único cuerpo de Cristo, se coedifique en un único templo del Espíritu Santo. Bueno, es que expresiones tan bellas, ¿no?, que tiene este catecismo sobre este misterio. Lo que resalta este número 776 es esta expresión: la Iglesia es instrumento eficaz. No solamente simboliza la unidad de Dios con los hombres y la unidad de los hombres entre sí. Llama mucho la atención el hecho de que Jesucristo no solamente dijera palabras hermosas, sino que esas palabras fueran efectivas, fueran eficaces. ¿Se acuerda cómo decían de Jesús? ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? El poder de la palabra de Cristo hacía que las personas dijeran expresiones como: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Tanta fuerza tiene esa palabra de Jesús que hasta hace que suceda de verdad. Y Cristo también a la Iglesia le ha dado poder para que la palabra de la Iglesia no sea solamente palabras bonitas, cosas hermosas, sino que sea una palabra que también tenga fuerza. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. ¡Qué fortaleza le da Jesús a la Iglesia! Esto no se la dijo a la Iglesia protestante. Esto se lo dijo a Pedro. Donde está Pedro, ahí está la Iglesia. Nosotros podríamos desbaratarnos en todo lo que quisiéramos. Pero si queremos seguir la Biblia, si queremos seguir la Sagrada Escritura como es, en la Sagrada Escritura no podemos quitar a Pedro. Por lo tanto, mientras tú y yo sigamos donde está Pedro, estamos en el camino correcto de la Sagrada Escritura. Si nosotros abandonamos a Pedro, estamos abandonando la Escritura, porque a Pedro no lo podemos sacar de la Escritura. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Cuando la Iglesia dice: tus pecados te quedan perdonados, también el cielo está diciendo: quedan perdonados. Con este poder, queridos amigos, que Dios ha puesto en las manos de la Iglesia, Dios se está sirviendo de ella. Pero también al mismo tiempo Dios queda supeditado en esa palabra de la Iglesia. Imagínense, Dios se hace obediente a esa palabra de la Iglesia. Cuando el sacerdote habla, cuando el sacerdote dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios se hace obediente a esa palabra. Cuando el sacerdote dice: te perdono, Dios se hace obediente a esa palabra. Dios es obediente y Dios se ha comprometido con todos nosotros a través del signo entre los hombres, que es la Iglesia Católica.